Buen día, hermanos. Quería que hoy meditemos en la fe de Moisés también, pero ya la fe en su liderazgo. Vimos en los versículos anteriores que Moisés tuvo que dejar su puesto, dejó de ser el hijo de la hija de Faraón, dejó los placeres que esta posición le traía, y también él dejó lo pasajero por la recompensa eterna. Hoy vamos a leer el versículo 27 del capítulo 11 de Hebreos. Hebreos 11:27 dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Como me gusta, vamos a leer el Hechos capítulo 7, versículo 23. Es el relato de Esteban, que habla también de la historia de Moisés. Dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los puso en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú también matarme, como mataste al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, el cual en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Vamos a analizar el versículo 27 de Hebreos, y dice que por la fe dejó Egipto. Y la verdad, si lo pensamos bien, 2 veces dejó Egipto. La primera huyó a la edad de 40 años, y él huyó para salvar su vida, porque después de matar al egipcio, el faraón procuraba matar, dice el relato de Éxodo. Entonces, entre esa huida y la segunda huida ya con el pueblo de Dios, pasaron 40 años, como relata Esteban. Sin duda no podemos pensar en que su primera huida fue un acto de fe, porque él huyó por miedo. ¿Cómo puede contarse ese miedo como confianza en Dios? Si nos ponemos a analizar la vida de Moisés, vemos que sus primeros 40 años él pensaba que estaba listo para liberar a Israel porque, como dice Esteban, él era poderoso en palabras y en obras. Pero vemos que no le fue bien. Los siguientes 40 años Moisés vivió pensando que no era capaz de liberar al pueblo de Dios. Pero los siguientes 40 años, después que Dios le habló, Moisés entendió que por la fe y con la ayuda de Dios y confiando en Dios, podía sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dios lo buscó en Madián y lo llamó desde la zarza, y nuevamente lo manda a Egipto. Moisés trata de evitar o evadir esta responsabilidad, pero Dios disipó toda excusa que Moisés le presentó. Dios le aseguró que los ancianos de Israel lo iban a escuchar. Dios le dijo que los egipcios va a llegar un momento que iban a estar deseosos de que salgan, y que Moisés haría milagros y que Aarón lo acompañaría. Después de ese encuentro con Dios, Moisés se transformó en un hombre de fe, que no le temía a Faraón. Esa frase, no temiendo la ira del rey, se debe entender como todo el tiempo que duró desde que él se presentó la primera vez a Faraón, pasando por las 10 plagas, hasta la persecución de Faraón en el desierto cuando llegaron a las aguas del Mar Rojo. Todo ese tiempo, todas esas circunstancias que pasaron, Moisés se sostuvo apoyado en las promesas de Dios, pero también en la comunión con Dios, porque Dios muchas veces le habló ahí estando en Egipto.
Pero el autor usa la expresión porque se sostuvo como viendo al invisible. Por esta expresión entendemos que Moisés pudo perseverar en la fe porque podía ver la presencia de Dios y el cumplimiento de las promesas de Dios. Y esto es lo que también podemos contar nosotros, los hijos de Dios, la presencia permanente de Dios y ver cómo sus promesas se cumplen en nosotros. El Señor prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. El Salmo 34, 8 y 9, gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Sin duda todo ese tiempo difícil que tuvo que vivir Moisés lo hizo confiando en Dios y contando con su presencia, y eso lo alentaba, y podemos ver cómo eso fortaleció la fe de Moisés. Por eso cuando lo vemos al pueblo de Israel con Moisés frente al mar rojo, teniendo a las espaldas el ejército de Faraón, vemos a Moisés firme en la fe. Y en el relato de Éxodo 14:13, Moisés los anima en la fe. Dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Moisés no dudaba, pero también animaba al pueblo a que no dude, sino que confíe en Dios. Entonces, ¿qué lo hacía diferente a Moisés? Y era que Moisés no miraba las circunstancias y no buscaba las posibles soluciones, sino que él tenía puesta la mirada en el invisible pero siempre presente Dios. Eso era lo que lo hacía diferente. Y eso que tenía un ejército a sus espaldas, pero él confiaba en Dios. Entonces lo podemos ver que por la fe él podía ver otro aspecto de la realidad. Los demás judíos se quejaron, tenían miedo y en forma de chiste quizás y con miedo decían: claro, no había muchas tumbas o mucho espacio en los cementerios en Egipto que nos sacaste al desierto para que muramos aquí. Pero Moisés, firme en la fe y por la fe, se muestra confiado esperando que Dios, el Dios invisible, se haga visible y esperar hasta lo imposible, como ser abrir un mar y pasar en seco. Nosotros cantamos Dios imparable, Dios de imposibles, pero ¿lo creemos? Pensaba en el relato de Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 14 al 18, donde el ejército de Siria rodea la ciudad donde está Eliseo, y su criado le dice: Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no temas, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego Elías ora por su criado para que pueda ver. ¿Acaso no veía? Sí, pero una cosa es ver con los ojos naturales y otra cosa es ver con los ojos espirituales. El relato dice que Jehová abrió los ojos del criado y vio otra realidad. Vio el ejército de Dios rodeando a Eliseo. Y pensaba cómo cambia nuestra realidad cuando miramos con los ojos de la fe y no con nuestros ojos naturales. Termino con una oración que hacía Pablo y espero que también con nuestras palabras podamos decir lo mismo. Efesios 1, 18 al 20. Es en la traducción lenguaje actual. Dice, Pablo está hablando, dice: también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él les ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con el que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Básicamente Pablo le pide dos cosas a Dios: que sean alumbrados nuestros ojos espirituales para ver toda circunstancia desde el ámbito espiritual, y lo segundo es que podamos entender el poder con el que Dios nos ayuda. El mismo poder con el que Dios levantó a Cristo de la muerte es el poder con el que contamos los hijos de Dios, que podemos ver toda nuestra vida y toda circunstancia que nos toca vivir, que sea con los ojos espirituales, y que todo lo que hagamos lo hagamos por fe. Y si vemos que hay algo imposible, que hagamos como Moisés, pongamos la mirada en aquel que es invisible, nuestro Dios, pero que también es todopoderoso para obrar, y siempre está obrando en medio de su pueblo.